del mar. Si te quieres ver así, hay lugar, aunque crea que esto no da para más. Bueno, en realidad continué, ¿no? Digamos que el año calendario no es que nos movió mucho, sino que realmente continuamos el laburo con tareas en el interior, con las problemáticas que vimos acá, sobre todo en Capital, con la falta de agua, entonces nos abocamos a tratar de conseguir un buen sistema responsable y que garantice la provisión de agua potable a misioneros y misioneras. De hecho, armamos de alguna manera esa mesa de trabajo multisectorial, donde involucramos al EPRAC, al Defensor del Pueblo, a Derechos Humanos, a la empresa que abastece o que tendría que abastecer como corresponde acá Posadas y parte de Garupa, que es SAMSA, con presencia en esa mesa de todas las organizaciones sociales y de algunos legisladores, exigiendo que el suministro vital llegue a la gente. Y bueno, dimos algunos pasos, ¿no? Que es lo coyuntural, ¿no? Logramos llevar agua a los barrios, estamos peleando un plan de contingencia para la falta de agua, y hoy mismo que tuvimos parte de esa mesa que es semanal, definimos que hay que modificar la legislación vigente porque es una legislación muy antigua, que no contempla la necesidad de los misioneros, y vemos que es un recurso básico, primario, el agua, y que está manejado por una empresa extranjera cuyo interés es solamente la ganancia y no se respeta que sea un derecho humano y básico. Entonces hay que modificar ese convenio para que realmente se proteja, ¿no? El abastecimiento para los misioneros. También tuvimos algunos problemas de tierras, donde asistimos, fuimos a acompañar a la gente que tenían su derecho posesorio, pero eso a veces no está muy contemplado. Recorrida por todo el interior, ¿no? Con algunas aldeas, comunidades aborígenes en Libertad, en Esperanza, también viendo un poquito la parte social, preocupado también por el tema de la producción, los tabacaderos muy mal, la plata de Nación no llega, todavía deuda muchos millones, y también el tema yerbatero, que sabemos que va a ser muy áspero este año. Y bueno, todas estas problemáticas y sobre todo tratar de avanzar en algunos proyectos que ya tenemos y otros que hemos generado ya este año en cuanto a generación de empleo. Creo que hay que generar empleo, hay que proteger el que está, hay que dignificar el que está, ¿no? Reconociendo todos los derechos, y hay que generar empleo y capacidad de producción y comercialización en las zonas rurales. Nosotros vamos a insistir este año con algunos proyectos como el impuesto al latifundio. No creemos que no puede pagar lo mismo un pequeño productor, un pequeño propietario, que aquellas personas físicas o jurídicas que tienen 300, 500, 10.000, 50.000 hectáreas. Creo que tiene que haber un impuesto mayor, de hecho así lo plasmamos en el proyecto de ley, inclusive con un gravamen adicional para cuando estas personas físicas o jurídicas no son argentinos, paguen un adicional más, ¿no? Y también con lo que es inmuebles ociosos, porque sabemos que hay un déficit habitacional muy grande en la provincia, ¿no? Oficialmente reconocieron más de 100.000 familias que no tienen vivienda. Entonces estos inmuebles ociosos también apuntan, ¿no? De alguna manera a poner la tierra y la vivienda como un bien social y no como una mercancía nomás. Y queremos construir una mayoría, creemos que somos la alternativa de poder acá en la provincia de Misiones, ¿no? Tenemos un continuum de desarrollo grande, ¿no? Nacimos hace 9 años, hoy somos la tercera fuerza política, hoy somos un bloque de 4 diputados con el creador y el conductor de este partido, Cacho, libre de la tarea legislativa para recorrer más la provincia y seguir haciendo política sin el desgaste que implica, ¿no? Estar en la Cámara de Diputados y asistir a las comisiones. Entonces creo que se va a potenciar, estamos consolidando lo construido hasta ahora y potenciando el desarrollo realmente basado en el trabajo y en el estar y caminar con la gente, ¿no? Entonces creo que el crecimiento fue mucho y que va a ser mayor, que ahora como que explota el país hacia arriba, creemos nosotros.
El macrismo tiene la misma línea de siempre, ¿no? Lo preocupante no es hacia dónde van ellos, sino hacia dónde están llevando el país. Ellos van a seguir concentrando poder, concentrando riquezas, endeudando el país, recortando derechos, fugando plata hacia afuera, ¿no? Dando privilegio a los grupos concentrados y quitando derechos a los otros sectores, ¿no? A los más populares, a los trabajadores, a los adultos mayores, a los niños, a la educación, a la salud, a todo. Entonces creo que realmente ellos van a seguir su línea, ¿no? Es la ideología de ellos, es esta nueva camada de neoliberales que son tipos muy eficientes, porque realmente hay que reconocer que son eficientes, lo que quieren hacer lo hacen, ¿no? Querían la reforma previsional, la lograron, querían pagar a los buitres, lo lograron, querían el pacto fiscal y apretaron a 23 gobernadores, lo consiguieron, querían endeudar al país, lo hicieron. Lo que ellos quieren, sus objetivos, los van haciendo, ¿no? Eso de que vuelven atrás en realidad es mentira, a veces tiran una para hacer otra, pero sus objetivos los van concretando y lamentablemente no coinciden, ¿no? Son todo lo opuesto a lo que ideológicamente manifestamos nosotros y que además creemos que es lo que necesita el pueblo argentino y misionero. Y la veo, la verdad, con que la nación se lleva todo y la provincia pone todo, ¿no? Es muy despareja, una balanza desequilibrada. Acá se habló y el discurso que se daba era gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Lo que vemos es que la provincia termina avalando todo lo que hace la nación, que muchas veces son retrocesos, casi todos o todos, y que no viene la gobernabilidad que les deben haber prometido, ¿no? A la provincia, porque realmente hay recorte en presupuesto, hay recorte en obra, este pacto fiscal nos roba 2.000 millones en el año 2018. Entonces, la verdad que, además yo creo que avalar todos los proyectos de Cambiemos no es dar gobernabilidad. La gobernabilidad se da en base a las medidas políticas, es decir, económicas, que toma un gobierno, cómo distribuye los recursos, eso es la política, hacia dónde destinás los recursos del Estado. Entonces, las medidas que toma Cambiemos no dan gobernabilidad, por más que consiga los votos de todos los legisladores nacionales, de los senadores, eso no es gobernabilidad. Gobernabilidad es lo que vos hacés y cómo de alguna manera vas llevando un proceso político-económico en el pueblo, ¿no? Entonces, por más que tenga los votos, no le estás dando gobernabilidad. Si yo te voto todos estos recortes, en realidad te estoy dando ingobernabilidad, porque estás tirando todo para atrás y por eso aumentan las protestas, los reclamos, las movilizaciones, por eso viene atrás la represión, para tratar de amedrentar de alguna manera los reclamos que indudablemente van a surgir, ¿no? Porque el pueblo argentino, y en esto sí, ¿no? Hay que ser claro, ha avanzado mucho, ¿no? Primero que se ha caracterizado siempre por salir a reclamar lo suyo y por pelear por sus derechos. Pero creo que también hemos generado un alto grado de conciencia de cuáles son nuestros derechos, entonces no tan fácilmente nos los sacan, ¿no? En la época de Menem no había tantos reclamos organizados y creo que en eso sí se creció, ¿no? Con organizaciones sociales, movimientos, partidos políticos, la juventud inclusive. Digamos que en la época de Menem era una democracia mucho más joven y hubo una generación que desaparecieron, estos mismos tipos que hoy están gobernando, ¿no? Entonces no estaba esa organización y esa conciencia instalada en la sociedad. Hoy sí está y la gente sale a reclamar, ¿no? Sale a reclamar también sin darle pasto a estos tipos, porque sale a reclamar tranquila, organizada, en orden, para que no haya excusa para la represión, que parece que a estos tipos no les hace falta porque igual reprimen, igual matan gente, todavía tenemos varios muertos ya y sin embargo no hay explicaciones, no hay gente que esté en cana por lo que han matado, ¿no? Entonces creo que hay impunidad todavía y creo que tenemos que avanzar en eso. Claro, dependemos de la justicia. La justicia la verdad que es una casta que trabaja al servicio del poder de turno en general, ¿no? No podemos decir que todos. Y creo que también tendríamos que buscar un modelo que lo venimos estudiando en el país, de democratizar la justicia, como se había hablado en un momento, y como es en Bolivia, ¿no? En Bolivia, en ese proyecto que realmente tengo que destacar dentro de América, que es el de Evo Morales, la justicia, los jueces son electos democráticamente, y creo que eso da otro nivel de justicia y no estas castas electas que tienen poco contacto con lo que pasa en el pueblo y con las necesidades.
Bueno, no quiero contestar con eslogan, ¿no? Perón realmente fue el creador de un movimiento político que aún hoy perdura, que vino a dar los derechos que el pueblo necesitaba y exigía y que venía pidiendo de alguna manera, ¿no? Supo captar esa necesidad del pueblo y transformarla en un proyecto político que aún hoy perdura, que es muy amplio. Vos mirás el abanico del peronismo y podés encontrar de todo. Hay que construir mayorías, ¿no? Si vos tenés vocación de poder, tenés que construir una mayoría. No existe los puros, porque los puros van a ser una minoría siempre. Entonces lo que hay que saber es ir de alguna manera articulando las diferentes voluntades que hay para llevar. Él lo supo hacer, por eso sigue vigente el peronismo, ese movimiento creado por él. Creo que gran parte de su movimiento también fue Evita, ¿no? Yo soy secretario general del movimiento Evita y la pata Evita del peronismo creo que fue la que tuvo más sensibilidad social, la que apuntó a los más humildes, la que tuvo también esa rebeldía necesaria para patear el tablero en su momento, que es lo que mantiene también vigentes esos ideales, ¿no? Hoy hablamos de una menos y la mujer empezó a votar con el peronismo, ¿no? Entonces de eso no nos podemos olvidar. Y los derechos laborales que se han conseguido, creo que el mayor salto fue en el peronismo y después vino como una meseta con varios retrocesos. Uno de esos lo estamos viviendo ahora. Y Alfonsín fue el primer presidente después de esa dictadura sangrienta, ¿no? Que mató a muchos y trató de matar también al país, ¿no? Una situación muy difícil, no pudo terminar su mandato, tuvo que hacer muchas concesiones, no le daba la relación de fuerzas, creo yo, para hacer lo que se habría tenido que hacer en ese momento. Por eso las leyes de obediencia debida y todas esas concesiones que tuvo que hacer al ejército en ese momento, yo lo veo como debilidades de ese gobierno. Sí, indudablemente reconozco que es un demócrata con vocación, ¿no?, verdaderamente popular, pero que no tuvo las fuerzas necesarias para hacer lo que había que hacer en ese momento, ¿no? Él reconocía, y es famoso su discurso en La Rural, cuando habla de Clarín y la sociedad rural, y los enemigos que tuvo, que siguen siendo hoy los enemigos del pueblo, en ese momento fueron más fuertes que él. Bueno, Evita la verdad que es una banderada, ¿no? Lo que hizo desde su lugar, ¿no? Como decía antes, con humildad, con rebeldía, la mirada que mantuvo, ¿no? Porque a veces también uno ve eso, mucha gente tiene ideales y cuando llega a la esfera de poder se contamina y en el confort de esa posición se olvida de sus ideales y de las necesidades más fuertes, ¿no? Evita mantuvo eso hasta el final de sus días, fue una luchadora, cuando se tuvo que plantar se plantó y no perdió nunca la sensibilidad, ¿no? Yo soy secretario general del movimiento Evita, con mucho orgullo creo que es el mejor nombre que se le podría haber elegido a ese movimiento como representación de los más humildes, que creo que eso es Evita, ¿no? La representante genuina, histórica y más fuerte de los más humildes que tuvo nuestro país. Che Guevara es un ídolo, es un tipo que tuvo la coherencia de decir lo que pensaba y de hacer lo que decía hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que luchó por la independencia y la libertad de muchos pueblos, que no le salió bien, que le costó la vida, que fue parte del proceso de una de las pocas revoluciones vigentes aún, que es Cuba, ¿no? Cuba hoy es el país que no tiene mortalidad infantil, que no tiene analfabetismo, con un bloqueo de 50 años, Cuba es un pueblo libre de alguna manera, ¿no? Y el Che fue parte de ese proceso.
Después también peleó en otros pueblos y bueno, tuvo un triste final. La CIA nuevamente metida, lo matan en Bolivia, pero creo que te muestra un hombre íntegro, con convicciones y con coherencia. Y Cacho Bárbaro, la verdad que es un amigo, es un gran político, es un gran conductor, es un buen tipo y generoso, ¿no? Nosotros nos conocimos, yo trabajaba en radio y nos fuimos encontrando en el acompañamiento de los reclamos del Alto Uruguay, ¿no? Y fuimos viendo que estábamos peleando por lo mismo y se empezó a forjar una amistad que derivó en un trabajo político y social conjunto que hoy mantenemos, ¿no? Y la verdad que jugar con él en la política es como jugar con Maradona, vas tirando paredes todo el tiempo, ¿no? Tiene una lectura muy ágil y también es un tipo coherente que ha mantenido las convicciones a lo largo de todo su trayecto político y que indudablemente lo va a seguir haciendo y siempre también tiene la mirada y no se olvida, ¿no? Que esto es lo que destaco también de él, ¿no? De los más humildes también, no se olvida de los que más necesitan y la verdad que imagínate que 12 años de diputado, más la parte institucional que tuvo anteriormente, como secretario de gobierno, como funcionario de vialidad, podrían haber desviado a cualquiera de la línea de laburo y Cacho no la perdió nunca, lo cual te demuestra que realmente eso le nace, lo tiene adentro, no es una postura como adoptan algunos políticos que se acercan a la gente para la foto pero no lo están sintiendo. Así que Cacho es admirable y es el constructor de esto y creo que ahora va a poder desarrollar muchas más potencialidades, porque como te decía, no tiene la absorción de todo lo que es el trámite y la tarea legislativa, lo cual le da más tiempo para recorrer un poco más. Yo creo que el proyecto que encarnó el kirchnerismo en la figura de Néstor y Cristina tiene dos etapas diferentes, ¿no? Y realmente la primera etapa de Néstor, cuando nadie daba un mango por él, que entró con el 22% de la mano de Duhalde, además, pero entró y hizo así, y abrió la cancha, ¿no? Y trajo al pueblo, a la Casa Rosada y a las organizaciones sociales, a los movimientos, a todos, y empezó realmente a gobernar para el pueblo. Cuando lo sucede Cristina sigue la misma temática, pero con menos diálogo hacia las organizaciones sociales y la verdad con mayor enfrentamiento contra los grupos de poder de este país. Grupos a los cuales no llegamos realmente a tocarle los intereses porque una vez que recuperaron ellos el poder político en el gobierno, dieron vuelta a una historia de 12 años en menos de 6 meses, ¿no? Realmente los avances que hubo durante el kirchnerismo son históricos, ¿no? Con un reconocimiento en derechos sociales, humanos, en derechos comunicacionales, en derechos políticos y en distribución de alguna manera de los recursos que no se había dado desde el peronismo, ¿no? Lo que sí quizás faltó es una estrategia, y este es mi punto de vista, ¿no? De desconcentrar el poder porque ese consumo del cual gozó de alguna manera todo el pueblo argentino, al no fomentar la propia industria y descentralizar los grupos formadores de precios y las grandes empresas, toda esa riqueza de ese consumo se volcó a los mismos grupos y esos grupos terminaron más poderosos al final del kirchnerismo que al principio, ¿no? Se concentró más la riqueza. Eso creo que es algo que cuando el pueblo vuelva al gobierno, considero que durante el kirchnerismo gobernó el pueblo, cuando el pueblo vuelva al gobierno, tenemos que tener muy en claro de armar las estrategias necesarias para que todos esos recursos que distribuye el Estado a través de planes, subsidios, vayan hacia la creación de un poder popular y no que terminen después de varias canaletas llegando a estas 50 empresas que manejan el país desde hace mucho tiempo. Creo que lo que hay que hacer, y hablando ahora indudablemente de recuperar el gobierno para el pueblo, hay que construir una mayoría donde todas y todos estemos. Acá nadie puede quedar afuera, indudablemente, ¿no? Estamos hablando de que lo que no es Cambiemos, ¿no? Pero todos los sectores populares debemos
tener la madurez política necesaria para construir una mayoría, para recuperar el gobierno y para que el pueblo esté en el gobierno, que sea un gobierno popular. Porque si realmente sigue este proceso neoliberal, va a quedar poco de nuestra patria, de nuestro país. Bueno, la verdad que un saludo a todos, ¿no? Un feliz comienzo de año, les quería desear, ya empezó el año hace 15 días y no viene muy feliz que digamos, pero bueno, yo creo que si realmente queremos transformar esta realidad, lo que debemos aprender, y esto es la política para nosotros, es no confiar en personas, no poner, acá no hay superhéroes ni nada, sino que la política es aprender a organizarnos y en conjunto, ¿no? Pelear por garantizar nuestros derechos y adquirir más. Eso es lo que creo que les puedo desear. Lo mejor que podemos aprender es organizarnos y a trabajar en conjunto para tener una vida digna todos y todas, ¿no? Sin dejar a nadie afuera. Espero que resistamos los embates de los eficientes de Cambiemos este año y que podamos realmente terminar el año con algunas mejoras, protegiendo como siempre a los más humildes. Está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar.